0,38. Ok. A ver, ya está. Listo. Es cuestión de darle caña. ¡Uf! Poquito hace, ¿eh? Por la mañana. Las 7 de la mañana, chicos. Las 7 de la mañana. Ni más ni menos. Vale, le van a saltar toda la cosa. Le van a saltar toda la cosa. A ver. No se mueve. Ahora, está tardando esto en cargar. Bienvenidos, chicos, al directo. Bien por la mañana. Ahí está, ahora sí. Ahora lo tenemos por aquí. Ahí. Aquí es donde quieres entrar. Ahí está. Saltan todo el rato notificaciones. Ha conseguido desenvolupar, dice. Hay días tontos y tontos todos los días. No, eso está claro. Eso está claro. Las 7, chicos. Las 7:09. Y vamos a empezar ya. Vamos a empezar ya, chicos. Lo que sí. Voy a ver si me puedo poner un poquito más al lado. Y que se ve igualmente. Vamos. 559. A por ellos.
calienta rápido con esta mierda, tío. Buenas, María José. Sí, es secador. No entiendo lo que dice. Vamos. Vamos ya, chicos. Con la dormilera todavía. Qué locura. Buenos días, Toñi. Vamos, chicos. ¡Fua! Vamos a reventarlo, gente. Madre mía. Levantarse un sábado a las 7 a las 6:30 de la mañana para seguir cumpliendo el objetivo. O para hacer barpi, vamos. Como lo queréis llamar. Qué locura, tío. Pero hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir. Ya a esta altura hemos llegado a los 156.000. Ya. Sigo estando bluff. Vamos.
Si tú puedes aquí. Vamos, vamos, gente. Quedan bastantes por delante, pero bueno. Vamos a ello. Ya quedan menos que antes. Vamos. Bueno, Marcus.
Primera barrera mental superada. Vamos. Un reto de burpees. Un burpee más por cada día. $120. La que estás viendo ahí, brother. Y no voy arriba porque no es necesario ir arriba. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, yo mientras flexione y salte, no hace falta que me incorpore del todo. Y no es por nada, no es por decirte a ti porque veo que vas con buena onda, pero haciendo tantísimos burpees es imposible hacer la técnica perfecta en todas las partes del ejercicio, ¿me explico? En algo tienes que fallar. Bastante es que lo hago bastante bien, la técnica. Son muchas repeticiones, tío. Son muchísimas. Hostia, te he puesto 210 sin querer, tío. Ahora lo cambio, perdón. No llevo 200, tío. Ahora. No he hecho 100 de golpe.
tener el lumbar como un ladrillo, más o menos. Lo que pasa es que como tengo la curvatura de las lumbares, pues me ayuda a estabilizarla. Pero voy bien, tío, voy bien. Ayer me pegó... No me llega a pegar un latigazo, pero me dolía porque además hice un reto de dominadas con un chaval al lado. Y fue por la dominada, no fue por los burpees. O sea que... El fin del reto, 200.000 burpees. 200.000, tío. 200.000 burpees lo hago por superación personal y por tener pues la marca de 200.000 burpees en el libro Guinness de los récords. Y para tener pruebas de eso, pruebas de que vamos, yo no voy a presentar al récord Guinness este diciendo he hecho tanto burpees tantos días. Y si no tengo pruebas van a decir los del libro Guinness de los récords, van a decir tururú. ¿Dónde está la prueba de que lo has hecho? Pues en el canal de YouTube está. No. En absoluto. Por hacer burpees como él, no soy él. Además que no hago los burpees como él. Para empezar lo hago con salto, eso para empezar. Y lo segundo, el mensaje que da él no es para nada el mensaje que doy yo. Él se mete con la gente que trabaja y solamente quiere que hagas un tipo de burpee, sin salto, y ya está. Si no haces ese tipo de burpee, si trabajas, eres un pringao, eres un mierdas. Pues eso no es así. Eso no es así. Yo por lo menos no sería capaz de vivir faltando el respeto a la gente como él lo falta. Así de sencillo. No comparto el mensaje que da él. Así que cuando se menciona hallado de vez en cuando se menciona hallado en los directos, pues lo tendré que clarificar. Y también tendré que clarificar el mensaje que quiero dar yo, ya que se clarifica muchísimo el mensaje que da hallados por redes sociales, porque lo repite hasta la saciedad las cosas que dice y cómo las dice. Es que parece que solo sabe hablar de una manera. Entonces, la gente además habla como él y actúa como él. Hora y cuarto, hora y 20. Sé que hay veces que me demoro un poquito más por estar hablando con vosotros. Yo le hacía así y empecé. ¿Qué de peto dice? Vamos. Vamos. 140.
Y seguimos avanzando, va. Lo que hace el ambiente, ¿eh? Lo que hace el ambiente, tío. Estoy arrancando a sudar ahora, en las 150 primeras. Ayer, estando por la tarde, en las primeras 30 ya estaba sudando como un pollo. El ambiente tiene que ver mucho, tío. Y ahora hace fresquillo. Pistazne, muchas gracias por suscribirte, tío. Qué locura. Lo que hace el ambiente. Ayer me acosté, las cosas como son, os digo, chicos. Ayer me acosté reventado. Muscularmente hablando. Sobre todo de las lumbares. Me di una crema de cannabis. Una crema de cannabis para la zona. Para aliviar la zona. Tienes un RM de 50, no más 75 kilos de peso dominado, lastrado, agarre pron. Casi me peta el dice. Tía, está fuerte, ¿eh? Hijo de puta, tío. Qué fuerte estás, tío. Joder, pues... Ayer reté a un muchacho en dominada y hoy subiré hoy el vídeo para que lo veáis. Acabo de hacer 5 y ya estoy reventado. Agujetas hombre. Dominada, dice. ¿Te refieres? Dominadas. O barcos. Serán dominadas, ¿no? Barpees. Cinco barpees, pues poco a poco, tío. Si tienes que hacer menos, haces menos. Y vas progresando, tío, poco a poco. Yo empecé el reto haciendo 1. Así de simple. Empecé el primer día con el día 1. El segundo día hice 2. El tercer día hice 3 y así sucesivamente. Fui progresando. 120 kilazos, tío. No, sí, una locura, tío. El Ferch, bueno, macho. Que no lastrará. Tica.
Un infarto de tanto esfuerzo. Tranquilo que no me da ningún infarto. Fer, muchas gracias por el mensaje. Respect for you también. Es una locura lo que levantas, tío. Yo iría por algo de fuerza más que de cardio. Yo que tú me iría por algo de fuerza más que de cardio. A ver, es porque ahora estoy centrado en esto, ¿sabes? Ahora, porque estoy enfocado en esto, hermano. Para 2026 me voy a enfocar en otras cosas, que ya veréis, los que me sigáis. Muy buenas, Santi. Empecé en cuarto más o menos. 12:41 de la mañana. Ah, no, de la madrugada, claro. Está en la madrugada, lo sé, lo sé. Medianoche. Sí. Pues aquí son las 7:42. Algunos, tío, algunos. Algunos. No todos, obviamente. Es mejor diría. La gente que se conecta. Las 8:15. Es que también te digo una cosa, Santi, no me queda otra que hacerlo ahora. No me queda otra que hacerlo ahora. Porque luego me voy a trabajar 12 horas. O sea que empiezo a trabajar a las 10. Y entre que desayuno, me preparo y cojo el coche para ir a trabajar porque está un trecho el puesto de trabajo donde estoy. Más de media hora, pues es lo que toca. Lo toca hacer ahora. Es lo que hay. El otro día me lloviendo un tipo a entrenar. Qué tío. Grande Santi. Un sábado por la mañana. Sí, es verdad que muchos ahora están fritos de la resaca, de la cogorza que se han pegado por la madrugada. Y nosotros aquí. Hasta las 9:30. Esperamos como si fuesen 12 horas, da igual. Hasta las 9:30 pm. Desde las 10. ¿Cómo que porque el techo es tan alto? No hay techo aquí. Aquí no hay techo.
Esto es sin techo. Sí. Voy a ver el amanecer y todo. Ahora mismo todavía no, pero en un rato sí. Pues lucha por lo que quieras conseguir, Santi. Vosotros no habéis tenido la referencia que yo he tenido a vuestra edad. Yo he tenido referentes mucho más tarde, pero mucho más tarde. Como que tengo 31 años, por si lo preguntáis, pero... Vosotros que estáis teniendo los referentes antes, que estáis viendo y os estáis inspirando con canales y demás, creo que podéis hacer el cambio mucho antes, podéis luchar por vuestros objetivos y hacer lo que os gusta mucho antes de lo que lo hice yo. ¿Tú, Ferch, qué edad tienes? Si no hay que darle por eso lo puedo evitar. Exactamente, tío. Eso es. También estudiando ahora, que estáis estudiando y que estáis estudiando los chavales, si estáis muchos chavales viéndolo, eso también lo que os forja es disciplina. Es disciplina, estáis haciendo algo que no queréis hacer. Estudiar. Asignaturas que son una mierda, que no valen para nada, que no va a valer para nada en vuestra vida. ¿Pero qué podéis sacar de todo eso? Disciplina. Estáis haciendo algo que no queréis hacer, por vuestro bien. Ya está. Eso ya estáis forjando disciplina, si os dais cuenta. Tengo 27, terminando la carrera. 27, ¿cómo? Pues nos separamos 4 años solo. Eso es. Ahí está. Todos hemos pasado por ahí, Fer. Todos hemos pasado por ahí. Vamos.
Pues ya sabes, brother, a ponerse. Sí. Al final es importante estar saludable, tío. Me alegro de que hayas caído en eso. Que al final cada uno tiene sus objetivos. Si tú hubieses tenido objetivos de culturismo, pues mira, pues te chuzas y ya, pero si tu objetivo no era ese, ahí es cuando es absurdo. Nunca es tarde. Nunca es tarde, brother. Mírame a mí. 31 años. Así que... ese es un objetivo muy vacío. Pero bueno, es necesario que pasase esa etapa. Ya está. No hay que arrepentirse nunca de lo que no has hecho, sino de lo que has hecho. Porque eso te sirve para aprender. Eso te sirve para tomar conciencia de que lo más importante eres tú, no la aprobación de los demás. Porque eso lo que esconde, obviamente, es aprobación externa, que busca aprobación de la gente. Y para eso, obviamente, hay que vivir experiencias. Si no se viven experiencias, no se llega a eso. Ligar no es lo mismo que conseguir pareja, también te digo, ¿eh? Ligar es estar con una, con otra, pipá, pipá. Eso no es tener pareja. Pero es que esa es la edad del pavo, Santi. Esa es la edad del pavo. Esa es la edad de normal. Aún.
Tampoco te pierdes nada, brother. Tampoco te pierdes nada. Los años yo cuando he estado soltero es cuando más he crecido personalmente. O sea que... Los años en los que he estado solo, en los que he estado soltero. Y a raíz de haber crecido como persona, a raíz de mejorar como persona y quererme más, pues mira, pues ha pasado lo que ha pasado. Ha pasado que tengo a una... Bueno, tener, no es decir tanto. Estoy, más bien, con una increíble mujer, ¿no? Vamos, que ya la has visto tú, Santi. Estoy viendo si amanece. Y 57. Es un adolescente. Vamos. Van a dar las 8 dentro de poquito.
300. Gracias por sumarte, Fer. Una serie más. Buena frase. Es así. Tres 20. Se ha caído agua. Pues eso es lo mejor que puedes hacer. Dándolo todo. Si lo das todo y aún así no puedes por lo que sea hacer algo, eso es lo que te llevas, tío. Hay que darlo todo, la actitud es lo que cuenta.
Nadie te garantiza que consiga el objetivo, nadie, absolutamente nadie. Pero tú tienes que poner la actitud y el compromiso. Ya está. ¿Qué vas? ¿Vas a vivir con el arrepentimiento de no haber intentado algo o vas a intentarlo? Aún sabiendo que no tienes todas, que no las tienes todas contigo. Controlando la hora. ¿Sabe cómo se cambia? ¿Sabe cómo tiene una actitud más positiva? Actuando. Actuando y hablándote bien a ti mismo. Y la gente dirá ahora, va, hablarte a ti mismo. Eso lo hacen los tontos, ¿no? Eso lo hace la gente que se para un momento a reflexionar, que se para un momento a autoanalizarse. Y a ver lo que está bien y lo que está mal. Hombre, pues claro, no es tanto fingir, no lo veas así, no lo veas tanto así. Es creértelo, tener fe. Yo tengo fe en que voy a completar el reto. Yo tengo fe en que voy a completar el reto, ¿sabes? Entonces, como tengo fe y lo visualizo en mi cabeza, voy a ello. Lo que se refiere a esto, Santi, es que no digas ojalá consiguiera esto, ojalá consiguiera lo otro. Estoy lejos de conseguir esta meta, estoy lejos de conseguir esta otra. Quiero conseguir esto. No, tú ya en tu cabeza lo tienes. Tú ya reprogramas tu mente diciéndote a ti mismo que ya lo has conseguido. Simplemente lo que tienes que hacer es pensar. Es cuestión de tiempo que lo consigas. Es cuestión de tiempo de que se materialice. Y de esa forma vas a tomar acción desde el objetivo, no hacia el objetivo, desde el objetivo, ya cumplido en tu cabeza. Aunque los resultados no se hayan materializado en el exterior. Fíjate que esto que estoy diciendo es muy tocho, ¿eh? Esto que estoy diciendo es muy tocho y me lo está preguntando un muchacho de 15 años. O sea, ya hubiese querido saber esto con 15 años, ¿eh? Eso es. Ahí vamos madrugando, ¿eh? Es lo que hay. Hay que levantar el país.
Hay que levantar el país, es lo que hay. Eso es. Santi, muy bien entendido. Muy bien entendido, Santi. Exacto. Eso es. Gracias, Marciano. Hoy no estoy sudando nada, tío. Rarísimo. Pero nada, nada, ¿eh? Aquí sí que noto sudor, pero... Y ahí ha caído algo, pero apenas nada, tío. Porque tengo el cuerpo frío. Fuera coña, ¿eh? Eso es por la temperatura que tengo del cuerpo con respecto al exterior, la diferencia de temperatura. Esto me va a pasar mucho en invierno, que apenas voy a sudar. Estoy bebiendo agua, entonces... No creo que sea eso, tío. Dios. Clima. Es el clima. Hace fresquito, ¿eh? ¿Qué temperatura allí es? Aquí era unos 10 y pico grados ahora. No sé, no lo sé exactamente ahora, no lo he visto. Temperatura de otoño, un poquito fría. Pero vamos, sí que es verdad que lo agradezco. Cuando mi cuerpo se calienta, lo agradece. 10 y pico, sí. Más para 20 que para 15, ¿eh? Creo yo. Ahora mismo sí. Vamos, que eso te lo digo ahora mismo. Vamos, de que acabe el reto. No lo olvides.
Y hace nada que llevaba 300, ¿eh? Hace nada, tío. Ya se ve el cielo medio azul. Luego voy a apagar un momento y voy a ver el cielo, cómo está. El directo empezó de noche, literalmente. Y cuarta barrera mental superada. Vamos. Mientras acabe a menos cuarto o antes de menos cuarto. Genial. Eso sí, inmediatamente de que termine, antes de las 9 sí, antes de las 9 de sobra. Pues luego tengo que estirar. Tengo que bajar las pulsaciones. Ah, 100%. Estiramiento después. Inmediatamente después. Para relajar el cuerpo. Vamos.
Emanuel Álvarez, muchas gracias por suscribirte, tío. Sí. Sobre todo estirar, tío. Después, porque después voy a estar quieto y voy a estar en el coche media hora, 35 minutos, sentado. Entonces, que se enfríe de golpe sin estirar es peligroso. Y lesión que lo peor. Lesión que lo peor. Lesión que es lo peor. Que un calambre. Así minimizo el riesgo. Igualmente tengo muchas probabilidades de lesión. Bueno, mejor dicho, las probabilidades de lesión están porque estoy haciendo siempre el mismo ejercicio. Entonces, quieras o no, es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Tengo que minimizar los riesgos lo máximo posible. Y cada 15-20 días está viniendo un fisio aquí a descargarme el cuerpo entero. Estoy llevando un mantenimiento hasta el final del reto. Porque si no es que es imposible. Es necesario un mantenimiento en todos los aspectos. A nivel muscular muchísimo. Ya se hizo de día. Bueno, Eduardo. Ya se hizo de día por aquí. Y hasta ahora, estoy pensando, digo, hasta ahora, también se me va a hacer de día cuando lo haga por la mañana en noviembre. Porque a nosotros, vamos, yo creo que en todo el mundo, sinceramente, a nosotros por lo menos, los europeos, nos cambian la hora. El último domingo de este mes va a ser 1 hora menos. Va a ser 1 hora menos. O sea que ya a las 7 estaría amaneciendo, literalmente. Vamos, chicos.
Chibi. Ahora 89. Vamos contando hacia atrás. Santi contando hacia atrás. Mira, me motiva la cuenta atrás, ¿eh? Vamos, vamos. Cuenta regresiva. En plan, cada vez quedan menos. Me motiva la cuenta regresiva. Vamos. Vale. Vamos, vamos. Y superando la barrera de los 500, digo, bueno, pues ya está. Ya está hecho. Vamos, vamos.
Vamos, vamos. Quinta barrera mental superada. Vamos. Sangrando, tío. Siempre sangro del mismo dedo, tío. De la punta del dedo este. Porque sí. Sí. Me da mucha paz este sonido. Que sí, en serio, tío. Sangrando otra vez. Del dedo. Ya ves. Y eso súmaselo al ejercicio. Eso súmaselo al ejercicio. Eso no entiendo, tío. Lo del dedo, pero bueno. Es la punta del dedo, tío. Ahora lo enseño. Es muy raro, tío. El dedo corazón. Este dedo.
No. Me va a parecer a Ángel Vania sangrando, tío. Total. Y sin callo ni nada. Una mierdecina de puntino que me sale aquí sangre. Ah. Ah, si estoy todo el rato apoyando la mano, pues no cicatriza. Es así. Venga, que estamos acabando. No lo sé ya. Como tengo las cervicales, chaval. Ya a estas alturas. $5.50. Siempre la bebida de regalo. La bebida de agua de regalo. Final. 9. Vamos, últimas 9 y terminamos ya. Va. Vamos. 559. Se lograron, tío. Vamos, no, esto no es alto, esto aquí no. No, estoy borrachito, he perdido ya. Estoy borrachito. Estoy borrachito. 9.550. Ahí. Ahora sí. Oh, tío. 559. Pero ya esto lo voy a recoger, chicos. Lo voy a recoger. Lo voy a recoger porque lo voy a meter en el coche porque me lo voy a llevar a Don Benito porque después del trabajo no vamos a ir aquí. Vamos a ir a mi pueblo natal, a Don Benito, a mi ciudad natal. Para los más viejos lo conoceréis ya. Y vamos ya ante el resultado de conciencia. Hostia.
Cabrón, no diga eso. Bueno, chicos, vamos a enseñar aquí. Mira. Entonces, a ver si se ve aquí. Eso. Producto de esta mierda nada más. A ver si se enfoca, tío. Pues ahora no se va a enfocar. Ahora. Por una mierda de esa, ¿sabes? Es una tontería. Pero bueno, es lo que hay. Pues chicos, lo dejamos por aquí. 73 personas de golpe. 559 burpees completados. Mañana más y mejor. Mañana directo en el pueblo. Sí, mañana en mi ciudad natal. Y vamos a ir desde por la noche. Así que tengo que preparar las cosas. Tengo que estirar y desayunar y largarme pitando al trabajo. Así que chicos, os dejo por aquí. Día 559 completado. Mañana día 560. Vamos mañana a una nueva decena. Y como siempre recordaros que la mente puede mucho más que el cuerpo. Nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias por todo y feliz sábado.